concentrarnos en el tema de la sepultura de Jesús. No sé cuántos sermones han escuchado ustedes acerca de la sepultura de Jesús, pero creo que si nos ponemos a pensar un momento acerca no solo de cuántos sermones escuchamos sobre un tema como este, sino cuánto pensamos sobre la sepultura de Jesús, creo que siendo honestos no le prestamos la suficiente atención. Pensamos más en la muerte de Jesús en la cruz, enfatizamos más la resurrección de Jesús entre los muertos, pero el evento mismo de la sepultura de Jesús. Y es interesante que, sin embargo, a pesar de que no le damos la suficiente importancia, este es un evento que aparece en los 4 evangelios repetido. Y los autores de los evangelios dan el cuidado suficiente de presentarnos este como un evento importante. Así que mientras llegan allí, por si acaso alguno no encuentra todavía Lucas 23, el evangelista nos ha estado narrando los últimos eventos de la vida de Jesús hacia el final de su carrera ministerial y de su vida terrenal aquí en la tierra, en Israel. Esta es la semana de la pasión, estamos en la semana de la pasión, estamos en el día viernes, cuando Jesús finalmente se ha entregado y ha sido crucificado en la cruz. Y ustedes recuerdan todos los eventos que ocurrieron allí a las 12 del mediodía de ese día viernes. Hubo oscuridad en el cielo durante 3 horas hasta las 3 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde, y eventos ocurrieron incluso cataclísmicos, sino de manera universal, seguramente regional. Allí en Israel hubo un gran terremoto, tumbas de muertos, de santos del Antiguo Testamento se abrieron y salieron de las tumbas y regresaron a sus hogares para seguir viviendo. El velo del templo se rasgó por la mitad. Incluso en medio de estos eventos Jesús salvó a un ladrón, un malhechor y un criminal. El centurión confesó que este era el Hijo de Dios, que este era un Mesías. Y todos estos eventos ocurren hasta que finalmente Jesús da su último respiro y entrega su vida en la cruz. Esto lo tenemos al final casi del capítulo 23, en los versículos del 47 al 49, con toda la expectación de sus conocidos, familiares y discípulos que estaban dispersos, escondidos, y mirando de lejos estas cosas, Jesús finalmente murió. Finalmente murió. Y todos entendemos la importancia de un evento como este. Ahora, esto nos lleva al siguiente gran evento en la obra de Jesús, que es para nuestra salvación, y es su sepultura, la sepultura de Jesús. Ahora, si pensamos solo por un momento, ¿cuán importante habría sido que Jesús sea sepultado después de morir? Lo primero que debería venir a la mente es que los autores del Nuevo Testamento incluyen la sepultura de Jesús como un evento que es considerado parte del Evangelio. Pablo mismo lo dijo en el pasaje que leímos hace un momento en 1 Corintios 15. Él dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primero, Cristo murió. Segundo, dice conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado. Hermanos, la sepultura de Jesús es parte del Evangelio. Cuando hablamos de la obra de Cristo en la cruz, no solo hablamos de su muerte, no solo hablamos de su resurrección y ascensión al cielo, estamos hablando de su sepultura. Es parte de la proclamación del Evangelio, dice Pablo aquí. Este era un credo que la iglesia cristiana había desarrollado desde muy temprano, poco después de la ascensión de Jesús, allí en Jerusalén, probablemente los judíos cristianos. Y este era el credo, la sepultura de Jesús. Así que, ¿qué importante es la sepultura de Jesús? Podemos decir inicialmente, es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Y cada vez que tú proclamas el Evangelio a alguien y predicas y explicas el Evangelio a alguien, debes mencionar no solo la muerte y la resurrección, sino también la sepultura de Jesús. Pablo lo está haciendo aquí. Pero honestamente, no le prestamos la atención debida a un evento como este. Saben, en los últimos años, desde los 1800 en adelante, hubo algunos teólogos
lamentablemente, de la iglesia evangélica protestante, que comenzaron a decir que nosotros debemos mirar a la historia de una forma diferente, de una forma más relativa. Y esto se aplicó también a la Biblia. Lo que la Biblia dice de la historia no es necesariamente cierto. Y eso lo aplicaron incluso a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús y a la sepultura de Jesús. Y algunos de ellos comenzaron a decir, uno de ellos particular de apellido Crossan, si lo olvidan está bien para siempre. Pero él estaba diciendo, y él dijo hace ya un buen número de años, que cuando Jesús murió en la cruz no fue sepultado, sino que los romanos lo bajaron de la cruz, lo dejaron echado allí, y los perros se lo comieron, o las aves de rapiña comieron el cuerpo de Jesús. Otro teólogo liberal llamado Bultmann vino y dijo, si Jesús fue sepultado, no sabemos. Probablemente lo fue, probablemente, pero este es un tema secundario para nosotros, no es importante. Ahora, ustedes se imaginan a Lucas escuchando palabras como estas, estuviese retorciéndose en su tumba al escuchar a estos teólogos liberales casi 2000 años después decir que lo que él mismo escribió y con cuidado diligente, como nos introduce en su libro, en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, esta historia detallada acerca del ministerio y la vida de Jesús. La sepultura es importante, hermanos, porque es historia. La sepultura es historia. Que Lucas, Mateo, Marcos y Juan nos digan que Jesús fue sepultado es un evento histórico. Y Dios sobró en la historia para llevar a cabo su obra espiritual en nosotros. Tu adopción, tu salvación, tu destino eterno en un sentido depende no solamente, pero parcialmente depende de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza y es lo que marca nuestro destino, es la brújula de nuestra vida espiritual. Tan importante es, incluso podemos ir un poco más allá y podemos pensar más y decir, ok, ¿qué función tiene la sepultura de Jesús en sus eventos de muerte y resurrección? Bueno, es tan importante la sepultura de Jesús porque ¿saben qué? ¿Cómo probaron los primeros cristianos, los primeros discípulos de Jesús, que Jesús realmente había muerto? ¿Cómo saber que Jesús realmente murió? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál fue la prueba de que Jesús realmente murió? Porque era necesario que Él muera, porque si no moría no había sustituto para nuestra salvación. Nadie entonces habría pagado por nuestro pecado, nadie habría recibido la ira de Dios y el infierno en lugar de nosotros no habría salvación. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, no habría esperanza. Somos dignos de conmiseración de todo el mundo, somos engañadores y engañados también. Si Jesús no murió, nuestra esperanza es vana y no tenemos nada que hacer aquí en la iglesia. Pero ¿cuál es la prueba de que Jesús murió? ¿Por qué creemos que fue real? Hermanos, porque fue sepultado. Porque fue sepultado. Porque Jesús tuvo una tumba. Fue enterrado en una tumba. Y esa es la prueba de que Él murió. Es la prueba histórica de su muerte. Pero no solo de su muerte. Porque también pensamos en el otro evento, el evento tan importante también de la resurrección de Jesús. Y cuando decimos, ¿cuál es la prueba también? No solo de que Jesús murió, sino de que Él también resucitó. ¿Cuál es la prueba de que Jesús resucitó? Su sepultura. ¿Por qué? Porque si Él fue sepultado en un sepulcro particular, si verdaderamente resucitó, eso significa que esa tumba debió haber estado vacía. Vacía. Y esta fue la proclamación de las mujeres y de los primeros discípulos cuando corrieron a la tumba de Jesús ese día domingo por la mañana. ¿Qué es lo que encontraron? Una tumba vacía. Pero hermanos, ¿se dan cuenta? Si no hubiese habido sepultura, no hubiese habido tumba vacía. Y la proclamación de la tumba vacía no habría sido posible sin la sepultura. Y este gran mensaje de esperanza de que Él realmente había resucitado. Así que cuando pensamos en la sepultura de Jesús, es el evento medio, es el puente que une y prueba tanto la muerte de Jesús
como la resurrección de Jesús, que es la base de nuestra esperanza. Y si se preguntaban entonces por qué los autores incluyen este evento en sus 4 evangelios, esta es la razón. Esta es la razón. Es el presente evangelio que predicamos. Incluso Pablo utilizó metafóricamente la sepultura de Jesús para hablar de cómo nuestros pecados son enterrados en el momento de nuestra salvación y conversión en Romanos 6 y Colosenses 2. Así que podemos decir desde otra perspectiva, diciéndolo al revés quizá, ¿qué hubiese pasado si Jesús no era sepultado? Bueno, al menos 2 cosas, se podría mencionar más, pero al menos 2 cosas. Si Jesús no era sepultado, la deshonra de un cuerpo comido por aves del cielo o por perros de la tierra. La deshonra. Ven el cuerpo de Jesús, el que dijo ser Dios, el que dijo ser el Mesías, el que vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Todos los judíos habrían visto su cuerpo en medio, tirado en la cruz o sobre la cruz, pero siendo comido por animales carroñeros. Esto habría sido una tremenda derrota e incluso causa de crítica de los judíos incrédulos hacia Jesús y sus discípulos. Y en segundo lugar, si no hubiese habido sepultura, no habría habido, como decíamos, una tumba vacía que testificara de su resurrección y por tanto tampoco de su muerte. E incluso podemos añadir otra más. Si no hubiese habido sepultura, el relato de su resurrección sería inexistente, porque el relato de la resurrección de Jesús empieza con la proclamación de una tumba vacía. Así que no habría habido mujeres, no habría habido ángeles que se paren frente a las mujeres a comunicar este mensaje de resurrección. Los soldados que estaban resguardando no se habrían desmayado, no habría habido una piedra removida, no habría habido una carrera entre Pedro y Juan corriendo a la tumba para contemplar la tumba vacía. Nada de esto existiría. Ningún relato de estos tendríamos en la Biblia si no hubiese sido porque Jesús fue sepultado. Y la pregunta que podemos hacernos ahora es, bueno, entonces, ¿quién se haría cargo de la sepultura de Jesús? ¿Quién sería a cargo de la sepultura de Jesús? Uno pensaría, bueno, debió haber sido Pedro, el discípulo íntimo de Jesús, el líder de los 12, o debió haber sido Juan, que estuvo allí cerca más o menos de la cruz junto a María, la madre de Jesús, el discípulo más íntimo. ¿Debió haber sido alguno de ellos o alguno de los otros discípulos? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Sabemos que no fue ninguno de ellos porque huyeron, tenían miedo, estaban escondidos. Bueno, debió haber sido su madre María, probablemente. No fue su madre María, sabemos que no fue su madre María. Todos los discípulos de Jesús tenían miedo. Los judíos habían amenazado. Había mucho temor en la atmósfera, en la sociedad, especialmente para los seguidores de Jesús. Y nadie, ninguno de sus discípulos más íntimos, ni su propia madre, se atrevió osadamente a hacer algo para pedir el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Nadie lo hizo, nadie lo intentó. ¿Quién sería a cargo de la sepultura de Jesús? Y es aquí que entra en acción un personaje importante, un personaje desconocido y anónimo hasta ahora, pero importante. Y piensen en esto, antes de entrar a estudiar a este personaje, piensen en esto. Jesús no debía ser sepultado por los romanos, ¿ok? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué un romano? ¿Por qué los soldados romanos no podían sepultar a Jesús? Porque los soldados romanos, especialmente cuando alguien era crucificado en una cruz, lo que usualmente hacían era que no le daban entierro, sino que lo dejaban morir en la cruz. Ellos no tenían leyes judías, así que no les interesaba que el cuerpo quedase allí hasta el día siguiente, como los judíos sí. Y para ellos no les importaba, y muchos crucificados quedaban allí, no solo un día, 2 días, 3 días, o más, una semana o varias semanas, y no tenían ningún problema con ver el cuerpo descomponerse siendo comido por animales.
Por esa razón, si Jesús tenía que ser sepultado, la sepultura no debió haber estado a cargo de los romanos. Ahora, ¿quién debió haberse hecho cargo entonces de la sepultura de Jesús? Los judíos, porque ellos sí enterraban a sus muertos. Y no podía pasar un día hasta que no sea enterrado. Muy bien, pero ¿saben qué? No cualquier judío podía hacerse cargo de esto. No cualquier judío. ¿Por qué? Porque si los judíos hubiesen enterrado el cuerpo de Jesús, algo que hubiesen hecho incluso los enemigos de Jesús, probablemente lo hubiesen hecho, porque Deuteronomio 21 dice que maldito es el colgado en un madero, y no podía quedar allí hasta el día siguiente, y el día siguiente era el sábado, era la celebración de la Pascua, un día sagrado, así que no hubiesen tolerado un cuerpo muerto en la tierra de Jerusalén. Lo hubiesen enterrado, eso es lo más probable, pero ¿saben lo que hubiesen hecho? Lo hubiesen enterrado junto a, o en medio, o en la misma tumba de otros criminales. Tanto los romanos como los judíos enemigos de Jesús habrían hecho esto. Habían tumbas donde enterraban a los criminales. Y si otro criminal moría, en la misma tumba echaban al mismo criminal. Así que en una tumba probablemente había más de una persona, pero todos criminales, enemigos de la sociedad. Habrían habido varios cuerpos descomponiéndose o varios huesos de diferentes personas dentro de una misma tumba. Y lo más probable es que los judíos hubiesen hecho eso con el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué no debieron haber hecho esto? ¿Por qué Dios no lo permitió? Noten cómo la providencia divina está obrando, que Él no permitió que los romanos se hagan cargo de esto. Y Él no permitió que ni siquiera los judíos incrédulos se hagan cargo de esto. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese sido enterrado junto a otros criminales, de nuevo, no se pudo haber proclamado el mensaje de una tumba vacía. Jesús pudo haber resucitado, pero los muertos de otro criminal habrían estado allí. Y los enemigos habrían usado eso para decir, ven, aquí están los huesos de Jesús, nunca resucitó. La tumba tenía que quedar absolutamente vacía. Por eso los romanos no tenían que estar a cargo de su sepultura, ni siquiera los judíos enemigos o incrédulos de Jesús. ¿Quién tenía que hacerse cargo? Algún discípulo de Jesús. Algún discípulo de Jesús que lo reverenciara lo suficiente, que lo amara lo suficiente, que tenga una devoción suficiente a Él, como para darle la mejor sepultura posible en un sepulcro vacío. Y ese no fue Pedro, ese no fue Juan, esa no fue su madre, ni los 70 que aparecen en el Evangelio. Ese fue un personaje desconocido para nosotros hasta ahora, pero que sale a la luz pública para ser predicado cada Semana Santa. Y este es José de Arimatea. Ahora noten lo que dice el versículo 50 en adelante. Dice el versículo 50, Lucas 23, 50. Vi a un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno e justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Verso 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora recuerden, es el día viernes, son como mínimo las 3 de la tarde y todos los movimientos que va a realizar José aquí deben verlos como movimientos de urgencia. El hombre está apurado porque hay un problema. El día de reposo va a comenzar y el día viernes está declinando ya. Es día de preparación para el día de reposo y celebración de Pascua. Así que el sábado era imposible hacerse cargo del cuerpo de Jesús porque era día de reposo. Así que tenía un lapso de tiempo corto, solo pocas horas después de las 3 de la tarde hasta la caída del sol, y no tenía más tiempo para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. ¿Quién se habría hecho cargo de esto? Debía ser un judío, como decía, devoto. Pero ¿saben qué? No solo devoto. Me olvidé mencionar una característica más. Debía ser un judío devoto a Jesús que quería reverenciarlo y honrarle,
pero debía tener la suficiente autoridad, influencia y poder para hacerlo. Porque no cualquier judío podía acercarse a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea cumple todas estas calificaciones. Noten lo que dice el versículo 50. En el versículo 50 Lucas nos da una pequeña biografía de quién era José de Arimatea. Dice el versículo 50, había un varón, un hombre llamado José de Arimatea. Esta frase de Arimatea, José de Arimatea, ciudad de Judea, en realidad aparece en el versículo 51, pero Reina Valera la puso en el 50 por alguna razón, porque es parte de la información biográfica. Pero sabemos que Arimatea era parte de Judea, porque Lucas nos lo dice aquí. Es probablemente la ciudad que se menciona en 1 Samuel 1:1. La ciudad que aparece allí repetida varias veces, que se traduce también como Ramá. Ramá. Estaba en la frontera de Judea, una ciudad sobre una colina. No tenía mucha importancia y muy poco sabemos sobre esta ciudad. Pero esta es la ciudad de Arimatea de donde venía José. Así que él venía del sur, él venía de Judea, no de Galilea, de donde eran los demás discípulos de Jesús. ¿Qué más nos dice Lucas aquí en versículo 50? Que él, este José de Arimatea, era miembro del concilio. Era miembro del concilio. ¿Qué significa eso? Era parte del Sanedrín. El cuerpo legislativo de judíos, de 71 judíos que legislaban, que tomaban las decisiones importantes para todos los judíos en Israel en ese tiempo. El Sanedrín, como el Congreso, como la asamblea nefasta esta que tenemos. Y ellos no eran menos que nuestra asamblea, porque este es el concilio, este es el Sanedrín nefasto que tomó la decisión de juzgar a Jesús, de pagarle y contratar a mentirosos para que juzguen falsamente a Jesús, imponerle cargos falsos, condenarlo a la muerte por blasfemia e insistir a Pilato para que lo asesine de muerte de cruz. Este es el Sanedrín que llevó a cabo todos estos eventos. Ahora ustedes saben el Sanedrín, ¿verdad? ¿Qué era el Sanedrín? Eran probablemente 71 judíos entre saduceos y fariseos. Probablemente los saduceos tenían más poder. Eran parte de quienes estaban allí en el Sanedrín. Eran sacerdotes, eran escribas, eran fariseos laicos también, no solo sacerdotes, pero era gente importante. De hecho, yo creo que solamente por esta información hay cosas que podemos saber de José de Arimatea que el texto no nos lo dice, pero que deben ser asumidas. Porque no cualquiera podía ser parte del Sanedrín. Debías reunir algunas calificaciones para esto. En primer lugar, para ser parte del Sanedrín, debías ser un padre de familia, un esposo y padre de familia, para calificar a ese cargo. En segundo lugar, también debías haber sido juez en tu ciudad. Juez en tu ciudad. También debías tener un nivel de moralidad elevado y tu cuerpo físico no debía tener defectos. Todas estas eran características para una persona que era elegido miembro del Sanedrín. Lo hacían con mucho cuidado, se tomaban su tiempo, los probaban y después los hacían parte del Sanedrín. Así que podemos decir que José de Arimatea no era sin defecto, era un hombre sin defecto físicamente, o sea, no era un enano, o no sé qué más pueden pensar ustedes, pero no tenía defectos en su cuerpo. Era un hombre con alto nivel moral, era un hombre que había sido juez de Arimatea, de su ciudad, y era un esposo y padre de familia, y ejemplar. Todas estas cosas eran José de Arimatea, pero no es un buen currículum, especialmente para el cristianismo, que José de Arimatea haya sido miembro de este Sanedrín, ¿verdad? Y de este concilio. Digo, ¿cómo explicaba esto? Ustedes se imaginan después de que Jesús resucitó y José de Arimatea se unió a la iglesia con el resto de creyentes y estaban adorando, escuchando el sermón, cantando alabanzas, se termina el culto y José de Arimatea se levanta de su banca y sale a conversar con otros hermanos de la iglesia y un hermano nuevo, judío mismo, se acerca a él y le dice, oye, pero tú estás aquí con nosotros adorando al Señor, pero ¿no eras tú miembro de ese Sanedrín que condenó a nuestro Salvador a la muerte?
¿no eras tú miembro de ese Sanedrín? ¿Y qué debía haber dicho José de Arimatea? Claro, yo era miembro de ese Sanedrín. Yo era parte de ese cuerpo. Y saben, esa es la razón por la que creo Lucas y los demás autores, y especialmente Lucas, se toma la molestia y dedica algunas palabras para aclararnos que a pesar de que él era parte del Sanedrín, él era diferente. Digo, no todas las manzanas estaban podridas en el Sanedrín. Había algunas manzanas que no lo eran todavía. Y José de Arimatea era uno de ellos. Por eso Lucas, noten lo que dice. Al final del versículo 50 nos dice que era varón bueno y justo. Sí, parte del Sanedrín que asesinó a Jesús, pero él era varón bueno y justo. Así como se dice de otros personajes en el Evangelio de Lucas o de Hechos, Cornelio, etc. Era un hombre que tenía una integridad. Era un hombre que vivía la vida cristiana, o era un santo del Antiguo Testamento que creía, que tenía fe, que confesaba sus pecados, que había creído en las promesas del Antiguo Testamento y lo vivía realmente. Era un hombre bueno y justo. ¿Qué más nos dice? Una segunda característica espiritual de José en el versículo 51 dice: este que también esperaba el reino de Dios. Esperaba el reino de Dios. Así como Ana, así como Simeón en el nacimiento de Jesús esperaban la redención de Israel, José de Arimatea también era un hombre que conocía el Antiguo Testamento y esperaba el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Él esperaba el reino, él esperaba la venida del rey, él esperaba el hijo de David, el descendiente de David, que se corone en Israel, en Jerusalén, para gobernar para siempre sobre todas las naciones. Esta era su convicción y vivía con esta expectativa. Él esperaba la manifestación del reino de Dios. En otras palabras, José de Arimatea es un buen ejemplo para nosotros en que vivía a la luz de la escatología, vivía a la luz del futuro, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la venida del gran rey que es el Mesías. Y él había creído en Jesús cuando apareció. Porque saben, Juan nos dice y los otros evangelios nos dicen que este José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Se nos dice que era discípulo de Jesús. Pero ¿saben qué agrega Juan? Que era discípulo de Jesús, pero en secreto. En secreto, por miedo de los judíos, porque era parte del Sanedrín. Ahora, no puedo justificar el ser un discípulo de Jesús en secreto, no lo estoy justificando, pero esto es lo que los evangelios nos dicen acerca de José de Arimatea. Y es la razón por la que no lo conocemos antes, porque todo ese tiempo había estado en el anonimato. Imaginan qué difícil habría sido para él. Soy discípulo de Jesús, sé que es lo correcto, sé que debo seguirle, sé que debo estar con él, pero al mismo tiempo la parte de un Sanedrín tan nefasto que asesinó a ese mismo ser que él adoraba y seguía. Y había una cierta ambivalencia en José de Arimatea probablemente allí. Pero él creía en Jesús, él creyó, era un discípulo y esperaba el reino de Dios. Y una característica más en el versículo 51 dice: y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿A ustedes les ha pasado eso? Cuando están y son parte de un gran grupo de personas y se comprometen a hacer algo que es indebido o algo pecaminoso, y ustedes son los cristianos del grupo. ¿Y qué se supone que deben hacer? ¿Y cómo se supone que deben reaccionar? Ustedes pueden hacerlo, pero yo no. Yo no voy a ser parte de lo que ustedes están haciendo. Esto es pecaminoso, va en contra de mis principios y convicciones cristianos y evangélicos. No voy a ser parte de esto. Y esto es exactamente lo que Lucas nos dice que José de Arimatea hizo. Él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y estaba recordando aquí cuando Lucas nos dice esto acerca de José. Él debía haber conocido este pasaje muy bien y lo aplicó especialmente cuando los judíos mataron a Jesús, el Sanedrín del que él era parte. Dice en el versículo 10 de Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. En otras palabras, ¿engañar en qué sentido? Si te quieren arrastrar para hacer todo tipo de males y pecados, dice Salomón, no consientas.
Versículo 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Cuál es el consejo? Hijo mío, versículo 15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y en vano será todo esto, en vano será. ¿Verdad que ese fue José? Él no consintió, nos dice Lucas. Él no consintió en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y es importante para Lucas decirnos esto, que él no formó parte, que él no estuvo de acuerdo con lo que hicieron con Jesús. Digo, él está salvaguardando la integridad de José. Está protegiendo la reputación de José. Y se imaginan a todos en la iglesia de la cual José de Arimatea era parte, también tenía en Lucas 23, 51. Así que si alguien quería criticar la reputación de José de Arimatea por haber sido parte del Sanedrín que asesinó a Jesús, él habría dicho, pero lee Lucas 23, 51. ¿Qué dice Lucas 23, 51? Allí dice que yo no consentí con el hecho de ellos, ¿verdad? Y Lucas está protegiendo la reputación de José de Arimatea. Ahora, esta es la introducción y esta es la presentación de Lucas. En los otros evangelios nos dicen que este José de Arimatea era rico, era un hombre que tenía mucho dinero. Había vivido su discipulado en secreto hasta ahora, pero esta fue la acción. ¿Cuál fue la tarea de José de Arimatea? Una sola cosa durante el ministerio y ya muerte de Jesús. El versículo 52 dice que él fue a Pilato. Él fue a Pilato. Ahora, entiendan y sientan la ambivalencia aquí. Sientan el choque casi de dos personalidades en José de Arimatea. La lucha interna de José de Arimatea. Juan, por un lado, nos dice que él era un discípulo en secreto por miedo a los judíos. Así que este no es un hombre aparentemente valeroso. Este no es un hombre aparentemente que está dispuesto a vivir sus convicciones en público porque tiene cierto temor de esas repercusiones y las consecuencias de confesarse públicamente como discípulo de Jesús, no ser parte del Sanedrín, llamar, ser excluido, perder su dinero, no sabemos. Pero tenía miedo. Pilato. Y pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Marcos, ¿saben qué? Añade algo interesante. Cuando José de Arimatea fue a Pilato, Marcos añade una palabra y dice, él fue osadamente, valerosamente fue a Pilato. Obviamente no fue a los judíos, Pilato era el que estaba a cargo de los muertos allí, porque los romanos habían matado a Jesús. Así que él debía ir a Pilato, al gobernador. Y lo hizo osadamente, así que aquí vemos aparentemente un José de Arimatea diferente, un José de Arimatea que ya no está dispuesto a vivir su vida de discipulado a Cristo en secreto, sino en público, y tan público que fue al mismo gobernador a pedirle el cuerpo de Jesús, como dice el versículo 52. Ahora, ¿qué había en la mente de José? ¿Qué había en la mente de José? ¿Por qué él pensó que habría sido importante pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo? ¿Qué estaba pensando él? Mediten un segundo en eso. Porque sabemos que Pedro, Juan y el resto de los discípulos, a pesar de que Jesús les había dicho que él iba a resucitar, ellos no creyeron que Jesús iba a resucitar. Y por eso huyeron y estaban tristes. Y Jesús tuvo que consolarlos después de haber resucitado. José de Arimatea no creía que Jesús iba a resucitar. Si él probablemente hubiese creído que Jesús iba a resucitar, ¿creen que habría hecho lo que está haciendo aquí? Digo, si Jesús va a resucitar, en cualquier momento va a despertar de la cruz. Justo antes de que los animales se lo lleguen a comer. Él va a despertar, se va a bajar de la cruz y se va a proclamar como el rey de los judíos. No hay necesidad de enterrarlo. Él no permitiría algo como esto. Y si José hubiese pensado de esta manera, quizá no habría pedido la sepultura del cuerpo de Jesús.
Por eso José no creía que Jesús iba a resucitar. Entonces, ¿qué estaba moviendo? ¿Qué estaban moviendo los hilos interiores, las intenciones de José de Arimatea? Era una sola cosa, hermanos. Era el amor. Era el amor hacia un Jesús por quien él debió haberle seguido cuando estaba vivo públicamente, pero él sabía que no lo había hecho por miedo. Pero ahora que estaba muerto, está pensando al menos una última obra para bien, para este hombre, quien yo creí que era el Mesías y que me dio la salvación. Es un último acto, desde la perspectiva de José, es un último acto de devoción, un último acto de misericordia, un último acto de reverencia y de honor para Jesús. El hombre que ha venido, el profeta que ha venido, el Mesías que ha venido. Es lo mínimo que puedo hacer y es lo último que puedo hacer porque ya está muerto. Es lo que pensaba José. Lo que no sabía José es que el Padre desde el cielo lo estaba utilizando para llevar a cabo esta obra importante de la sepultura de alguien que iba a resucitar. José no sabía que el día domingo Jesús iba a resucitar. Él no sabía esto. Él no creía esto. Esta no era su convicción. Simplemente darle un entierro honorable a su maestro, a su rabino, a Jesús, a su Mesías, a su profeta, a su maestro, quien había seguido en secreto. Y esto es lo que lo movió prontamente. Todo aquí es de apresuramiento en el versículo 52 y 53. Todo este proceso tiene que hacerlo de forma rápida porque la noche cae. Y si la noche cae y el sol sale el día siguiente, ya no habrá más tiempo para sepultar a Jesús. Y en la mente de José es un Jesús comido por animales en esta colina. Debe ser desastroso para nosotros. Así que aquí lo tenemos. ¿Qué habría involucrado? Noten el versículo 53. Dice, y quitándolo, ¿de dónde? De la cruz. Ahora, ¿saben lo que esto involucra? La Biblia no nos dice, pero esto es sentido común. Hay que bajar la cruz al piso. Hay que arrancar los clavos de las muñecas de Jesús y de los pies de Jesús. Arrancarle la corona de espinas. Y hacer todo el proceso que involucraba en ese tiempo de limpiar el cuerpo y sepultarlo apropiadamente. Todo esto tuvo que hacerlo José de Arimatea paso a paso, paso a paso. Ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo pudo hacerlo tan rápido y él solo? ¿Cómo pudo hacerlo tan rápido y él solo? La respuesta es que sabemos que José de Arimatea no estaba solo. Había alguien más con él. Había alguien más. ¿Y cuál es este otro personaje? Juan nos dice cuál era este otro personaje. En Juan 19:39 nos dice, también Nicodemo. Oh, Nicodemo, hace tiempo que no veía a Nicodemo. La última vez que lo vi fue en Juan 3. Cuando Nicodemo, muy parecido a José de Arimatea, se acercó en la noche a Jesús. ¿Por qué en la noche? Lo más probable es porque tenía miedo de que lo vean en público. Pero Nicodemo era atraído hacia Jesús. Y dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Saben? Nicodemo también era parte del Sanedrín. Así que habían 2 manzanas que no se habían podrido. Al menos. José de Arimatea y Nicodemo. Y para este punto Nicodemo, ya pensamos, estaba plenamente convencido de que Jesús era el Mesías. Y aquí hay, en otras palabras, un trabajo de equipo. Y 2 personajes que parecen ser algo similares en sus características espirituales, siguiendo a Jesús de lejos, en secreto y entre las sombras. Sin querer salir en público por las repercusiones de confesarse seguidores de Cristo públicamente, ¿verdad? Que esa es una tentación que todos tenemos, y especialmente ustedes que trabajan en el área secular. Confesar que soy discípulo de Cristo públicamente. Estos eran José de Arimatea y Nicodemo. Y ambos que habían seguido a Jesús en secreto, en la noche, no públicamente,
son los dos personajes que usa la bendita providencia divina para llevar a cabo este gran acto de la sepultura. Tenía que ser José porque era un hombre con influencia y rico y podía tener acceso directo a Pilato. Y ahora Nicodemo. Así que este es un trabajo en equipo. Lo vemos a José de Arimatea. José de Arimatea, encargado de hacer la preparación, provee del sepulcro. Dice el versículo, regresando a Lucas 23:53, dice, quitándolo, lo envolvió en una sábana. Lo envolvió en una sábana. Y acá en Juan 19:39 nos dice que Nicodemo trajo algo, un compuesto de mirra de áloes como 100 libras. Esto es mucho. Buenos olores, perfumes para el muerto, para evitar el hedor. Esta era la idea, y limpiarlo y envolverlo en sábanas. Así que José de Arimatea y Nicodemo se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y José de Arimatea dijo, vamos a ver el cuerpo de Jesús. Pilato ya me dio permiso, yo llevo la sábana y tú llevas los perfumes. Y Nicodemo dijo, ok, yo llevo los perfumes y tú llevas la sábana. Así que fueron ambos, bajaron el cuerpo de Jesús, lo limpiaron. Nicodemo le puso los perfumes y entonces José de Arimatea lo envolvió en una sábana. ¿Y qué pasó? Dice Lucas 23:53, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahora saben por qué es importante que nadie había sido puesto allí, ¿verdad? Era importante que ningún hueso de otra persona esté allí. Que sea una tumba vacía para el futuro mensaje de la resurrección de la tumba vacía. La tumba debía estar vacía. Si había otra persona muerta allí, habría sido un problema y nadie habría creído probablemente. Entonces Jesús fue sepultado, y de hecho otro evangelio nos dice que fue sepultado cerca del lugar donde fue crucificado. ¿Por qué cerca? Porque José estaba apurado. El día estaba terminando y tenía que hacerlo pronto. Y lo hizo pronto. Así que todo el versículo 52 y 53 son acciones que José de Arimatea lleva a cabo para sepultar el cuerpo de Jesús. Un hombre que estaba en las sombras, anónimo y desconocido, ahora se pone a la acción y a la tarea de hacer el último gran servicio al Maestro. Y él no sabía esto que él estaba haciendo iba a ser predicado hasta el día de hoy, 2000 años después. La sepultura de Jesús. ¿Gracias a quién? A José de Arimatea. José de Arimatea. Bueno, mucho que Dios puede hacer con siervos débiles y temerosos, que en un momento dado, si están en el momento exacto y en el lugar exacto, Dios puede inspirarlos, llenarlos de su espíritu y llevar a cabo una obra tan importante como esta, que es parte misma del Evangelio. Pero la historia no termina allí, ya terminamos nosotros. En el versículo 54 al 56 tenemos lo que es casi la introducción a la resurrección, pero aparece otro grupo de personas allí. Noten el versículo 54, dice, era día de la preparación, es decir, viernes, prepararse para el sábado, era día de preparación, y estaba para comenzar el día de reposo, el día sábado. Eso explica el apresuramiento, la urgencia de José de Arimatea en llevar a cabo todas estas acciones para sepultar a Jesús antes de que termine el viernes. Antes de que termine el viernes. Era muy importante hacerlo. Y entonces aparecen estos personajes. Versículo 55 dice, y las mujeres. Y esta es la conexión con la historia de la resurrección. Y las mujeres que habían venido con él, es decir, con Jesús desde Galilea, siguieron también. ¿A quién le siguieron? A José de Arimatea. Siguieron a José de Arimatea y vieron el sepulcro, es decir, estas mujeres estaban siguiendo de lejos y vieron cuando José de Arimatea y Nicodemo llevaron el cuerpo de Jesús a la tumba. Y ellas vieron cuál era esa tumba. Ahora, ¿se dan cuenta lo importante que es esto? Porque estas son las mujeres que van a decir a los discípulos que la tumba está vacía. Y ellas eran las únicas que sabían cuál tumba era de las muchas que habrían habido. ¿Cuál era la tumba donde Jesús fue enterrado?
Y si esa tumba estaba vacía, significaba que él había resucitado. Estas mujeres son la conexión entre la obra de José de Arimatea y la obra de los discípulos de Jesús cuando van a conocer su resurrección. Qué importante. Así que ellas están allí, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellas vieron todo. Pero algo extraño ocurre en el versículo 56. Porque ellas vieron todo el proceso del entierro de Jesús. Y ellas vieron cuando Nicodemo llevó los perfumes para el cuerpo de Jesús. Y la sábana envuelta y la puesta dentro de la tumba. Y sin embargo, a pesar de que ellas vieron que ellos hicieron todo esto, estos dos hombres, dice el versículo 56, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y uno se pregunta, ¿por qué habrían hecho esto si Nicodemo ya lo hizo para el cuerpo de Jesús? ¿Por qué más perfumes para el cuerpo de Jesús? Ya Juan nos dijo incluso la cantidad del perfume de Nicodemo. Era mucho perfume. Era más que suficiente para que dure días, días y días. Ese cuerpo no iba a oler mal si se quedaba allí por días. Y sin embargo, ellas sabiéndolo y habiendo visto eso, prepararon especias aromáticas y ungüentos, ya no para ese día, obviamente, ni para el día siguiente que era sábado, porque debían descansar, sino ellas pensando para el domingo, vamos a regresar el domingo, a entrar en la tumba y a ponerle estos perfumes al cuerpo muerto de Jesús. Este era el plan de las mujeres. Y nosotros le hacemos la pregunta a las mujeres: ¿por qué hacen esto si Nicodemo ya lo hizo? ¿Qué habrían respondido ellas? Porque vimos que Nicodemo lo hizo con José de Arimatea y los hombres no saben lo que hacen. Porque algo debieron haber hecho mal, ¿verdad? Ellos no eran expertos en estas cosas, en sábanas y perfumes, era una tarea más de las mujeres en realidad. Ellas eran más expertas en esto. En la Biblia tenemos incluso mujeres que vendían perfumes, ¿se acuerdan? En Hechos, incluso en el libro de los Hechos, y se hacían ricas de este tipo de mercados y comercio. Así que ellas eran las que sabían de esto, ellas como las que saben de cocina, ellas saben lo que hacen porque el Señor las ha preparado para todo esto y tienen la facilidad y la capacidad. Y cuando ellas de lejos ven a estos dos hombres ineptos hacer una tarea que no es para ellos, en realidad dicen no lo hicieron bien y nosotros tenemos que hacerlo bien. Así que vamos a regresar el día domingo y vamos a hacerlo bien, ¿ok? Y esta es la razón por la que versículo 56, ellas de nuevo preparan perfumes para el cuerpo muerto de Jesús. Saben que este es un pasaje que no es fácil de aplicarlo, ¿verdad? Digo, ¿cómo aplicas la sepultura de Jesús a tu vida? No haces devocionales pensando en que Jesús fue sepultado, simplemente hablamos de su resurrección, sí, su muerte en la cruz y todo esto y lo que significa para nosotros, pero su sepultura, y yo creo que lo que más destaca aquí, al menos lo que Lucas le da más espacio y más le dedica letras y palabras y frases, es la vida de un hombre desconocido como José de Arimatea y cómo la divina providencia lo eligió para ese momento particular y que su nombre sea eternalizado para que cada vez que se proclame el Evangelio está, aunque sea a oscuras y entre las sombras, la obra de José de Arimatea. Porque Él fue quien sepultó el cuerpo del Señor Jesús. Y esto es lo que puede hacer un destello de amor por el Maestro, un destello de devoción por el Maestro, un destello de darle honra por el Maestro. O hubiésemos imaginado que habría sido José de Arimatea si no hubiese tenido miedo los 3 años anteriores. Qué gran discípulo de Jesús hubiese sido. Y no tengo duda de que se convirtió después de esto en un gran cristiano. Pero pudo haber hecho mucho más. Y quizás vivió con esto en su mente el resto de su vida terrenal, ¿verdad? Quizás vivió con este pensamiento de, pude haber aprovechado más. Pude haber hecho mucho más los 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra. En lugar de quedarme en secreto y en la oscuridad, pude haber salido públicamente, confesarme a su discípulo, recibir las repercusiones y consecuencias, pero hubiese servido a mi Maestro desde el principio hasta el final de mis días. No habría perdido esos 3 años. Aún así, saben que esto nos recuerda que el Señor es tan misericordioso que mucho más que nosotros, que ve a veces la lentitud en la que uno de sus discípulos va creciendo, unos más lentos que otros,
otros más rápidos que otros, y todos estamos en diferentes etapas de nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual. Algunos todavía luchan con el miedo, otros luchan con la ira, otros con la envidia, otros con carnalidades de diferentes maneras, y allí está Dios mirando a cada uno y cómo va caminando cada uno. Pero lo importante es que lleguemos al punto de José de Arimatea, decir: es suficiente, quiero servirte, Señor, quiero ser un material dispuesto para la obra, úsame como tú quieras usarme. Y no sabemos, el Señor puede usarnos de grandes maneras, como lo hizo con José de Arimatea. Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra tuya, porque una obra desde la perspectiva humana ínfima y sin ninguna importancia, solo para honrar un cuerpo muerto, se convirtió en el mismo mensaje del Evangelio. Y es lo que permitió la proclamación del mensaje de resurrección, el mismo mensaje de una tumba vacía que llevamos 2000 años comunicándolos. Fue gracias a un hombre tan débil como José de Arimatea. ¿Y qué puedes hacer con nosotros, Señor, que somos tan débiles como Él? Te pedimos en tu gracia, en tu compasión, en tu paciencia y en tu misericordia, que nos uses de esa manera. Que nos uses a pesar de las debilidades y limitaciones, para que tu programa del reino de Dios siga avanzando, para que gente siga siendo salva e impactada por este evangelio. Esto es lo que pedimos, Señor, y tú te lleves la gloria. Eres el Dios de hombres y mujeres débiles, pero sigues siendo un Dios perfecto. Y esto es lo que te da honra. Oramos esto y elevamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Okay? Padre, gracias te damos por este culto, por la comunión, por las alabanzas y tu palabra. Ahora, Señor, que nos retiramos de este lugar, bendice el tiempo de comunión que tendremos entre nosotros, el inicio de una nueva semana. Sigue dándonos la convicción de la verdad por medio de tu palabra, llevando tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos. Nos despedimos en Cristo Jesús. Amén.